comienzo con la clase número 5 de los profetas menores. Estudiaremos Sofonías y Ageo. Primeramente hablaremos acerca de Sofonías. Sofonías es el nombre del profeta. El significado del nombre es Jehová ha escondido. Esta profecía fue dicha en el tiempo del reinado del rey Josías de Judá. El rey Josías estuvo reinando desde el año 641 hasta el año 610 a.C. Así que Sofonías estuvo predicando durante el reinado de Josías. En ese tiempo había ley, pero los gobernantes estaban corruptos. Capítulo 3, versículo 3. Y todavía el pueblo estaba adorando al dios Baal. Y los profetas decían que profetizaban, pero no estaban profetizando correctamente la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 4. Además, el pueblo estaba indiferente en adorar a Jehová. Capítulo 1, versículo 12. Sofonías fue tataranieto del rey Josías, nieto, bisnieto, tataranieto. Capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, Sofonías tenía linaje real. Y señala detalladamente acerca de la corrupción de la alta sociedad. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 3, versículo 3. La fecha del escrito fue en el tiempo del rey Josías. Por eso se piensa que fue escrito en el año 627 a.C., durante el reinado del rey Josías. Aquí el tema importante es acerca de la advertencia acerca del juicio en el día del Señor. Primero, acerca del juicio en el día del Señor, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 8. Otro contenido importante allí es el arrepentimiento que demanda al pueblo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segundo, acerca del juicio en el día del Señor. Capítulo 3, versículo 9 al 20. En ese tiempo, una parte de los gentiles regresan a Dios después de haberse arrepentidos, y que el remanente que ha quedado recibiría la salvación como promesa. Y al final, a través de la segunda venida de Jesucristo, verían la salvación. Exposición del capítulo 1. El tema central del capítulo 1 es destrucción. Primero, la revelación de Dios y el linaje de Sofonías.
Versículo 1. Segundo, todo lo que hay sobre la tierra será destruido. Versículo 2 al 3. Tercero, causa del juicio al pueblo de Judá y su razón. Capítulo 4 al 6. Cuarto, condición de los que recibirán el castigo de Dios. Versículos 7 al 13. Quinto, ni el oro ni la plata podrán salvarlos cuando llegue la tribulación. Versículo 14 al 18. Exposición del capítulo 2. Sofonías capítulo 2. No conocen la vergüenza. Primero, busquen a Dios antes de que llegue la ira del Señor. Versículo 1 al 3. Segundo, destrucción de los filisteos y la salvación de los fieles. Versículo 4 al 7. Tercero, destrucción y pecado de Moab y Amón. Versículo 8 al 11. Cuarto, profetiza el juicio de Cus y Asiria. Versículo 12 al 15. Ahora expondremos el capítulo 3 de Sofonías. El tema central del capítulo 3 es ciudad rebelde. Primero, exhorta, reprende el estado pecaminoso de Jerusalén. Versículo 1 al 5. Segundo, visión acerca del juicio de Dios y exhortación a Israel. Versículo 6 al 8. Tercero, promete la salvación de Israel. Versículo 9 al 13. Cuarto, alegría por la salvación de Jehová. Versículo 14 al 20. Estudiaremos el libro de Ageo. El significado del nombre Ageo es nacido en día festivo o festivo, festividad. Significa nacido en día festivo o festivo. Ageo fue profeta paralelo a Sofonías. Ageo se trata de palabras de ánimo para el pueblo de Israel que estaba cautivo. Trata con la reedificación del templo de nuevo para animar al pueblo de Israel. En el tiempo de Ageo habían detenido por 14 años la construcción del templo. La causa fue la constante oposición de los samaritanos. Esdras capítulo 4, versículo 45. También hubo razones internas dentro mismo del pueblo. Ellos se dedicaban a construir sus propias viviendas primero, pero ociosos en cuanto a la construcción del templo de Dios. Capítulo 1, versículo 4. Por eso Ageo les exhortó. Demandó arrepentimiento al pueblo y enseña que edifique el templo espiritual
por medio de edificar el templo exterior. También simboliza que vendrá Cristo, quien es el templo espiritual. Esto fue en el año segundo del reinado de Darío, año 520 a.C. En ese tiempo reedifican el templo en 4 meses. Veamos el panorama histórico de esa época. El libro de Ageo habla acerca de la edificación del templo de Jerusalén desde el tiempo del rey de Persia, Ciro, pasando el reinado de Darío I. Desde Ciro hasta el rey Darío. El rey Ciro, en el año 538, permitió que el pueblo de Israel volviera a su país. Esdras capítulo 1, versículo 1. Pero al poco tiempo los samaritanos se opusieron en la construcción del templo. Los samaritanos les tendieron trampas. Esdras capítulo 4, versículo 11 al 12. Por eso no pudieron continuar con la reconstrucción, deteniéndose la obra por 14 años. Llegado el tiempo del segundo año del reinado de Darío, pudieron reedificar el templo. Fue en el año 520 a.C. Desarrollo del contenido del libro. Primero, clamor por la reedificación del templo. Capítulo 1, versículo 1 al 15. Segundo, la gloria del templo reedificado. Capítulo 2, versículo 1 al 9. Tercero, bendición para el obediente a Dios. Capítulo 2, versículo 10 al 19. Cuarto, representante del nuevo gobierno. Capítulo 2, versículo 20 al 23. Que al final serían destruidos las naciones. Y llegaría el tiempo de que el Santo, el Mesías, sería exaltado. Por eso muestra aquí la gloria del Mesías venidero. Capítulo 1. El tema central es exhortación a la reedificación del templo. Primero, exhortación a la reedificación del templo, versículo 1 al 8. Segundo, condición de vida durante el tiempo de receso de la construcción, versículo 9 al 11. Tercero, comienzo de la reedificación del templo, versículo 12 al 15. Leamos Ageo 1:1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El segundo año del rey Darío fue el año 520 a.C.
Esdras capítulo 4, versículo 24. El profeta Ageo estuvo ejerciendo paralelo con Sofonías y con Esdras al mismo tiempo. Dios reprende a Judá por medio del profeta Ageo. Reprende por haber detenido la reedificación del templo. Por eso, Ageo les exhorta que sigan con la reconstrucción del templo, porque el pueblo de Judá, cuando volvieron del cautiverio, se dedicaron primeramente a construir sus viviendas y a arar el campo. Les habían dicho que primero construyeran el templo, pero al poco tiempo los israelitas detuvieron la construcción del templo y lo dejaron descuidado por 14 años. ¿Por qué habrá detenido la reedificación con la reedificación del templo? Primero, por la oposición de los samaritanos. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 24. Segundo, porque pensaron que todavía no había llegado el momento. Versículo 2. Tercero, porque se habían dedicado más a construir sus viviendas. Versículo 4. Así vemos cómo el pueblo de Israel se habían vuelto perezosos y materialistas. Aparecen Zorobabel, gobernador de Judá, y el sacerdote Josué. El gobernador Zorobabel fue líder político. El sumo sacerdote Josué fue líder religioso. De esta manera habían llegado la palabra de Dios a los líderes. Cuando escribió a las 7 iglesias de Asia, las cartas fueron llevadas por los mensajeros, los ángeles. Versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. El pueblo de Israel pensaron que todavía no había llegado el momento apropiado para ir a reconstruir el templo. Esta fue una de las causas de no haber seguido con la reconstrucción. Dijeron: cuando llegue el mejor momento apropiado, en ese momento construiremos el templo. Hoy en día, muchos fieles dicen que se esforzarán en la vida espiritual cuando les llegue un mejor momento, sin dedicarse ahora actualmente. Es decir, dicen: cuando me vaya mejor mi situación, allí me dedicaré mejor a la vida espiritual. Pero eso no está bien. No debe dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Nosotros debemos recibir la gracia hoy y no mañana. Debemos esforzarnos a vivir la fe hoy. Mateo capítulo 6, versículo 34. Debemos desechar ese pensar que dice: creeré cuando haya mejorado un poco más, creeré poco a poco. Versículo 3 al 4. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas?
El templo de Dios quedó en ruinas, pero ellos estaban viviendo en casas techadas. Ellos habían construido sus casas con maderas de primera calidad, preciosos y lujosamente. El pueblo habían construido sus casas mejor que el templo de Dios. Nosotros siempre debemos recordar la prioridad. Mateo capítulo 6, versículo 33. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, debemos pensar primeramente en Dios antes que a la familia y uno mismo. Debemos ir construyendo bien nuestro templo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Somos el templo de Dios. Dios habita en el interior de nuestro ser espiritual. Por tanto, que nuestra fe vaya creciendo cada día, poco a poco, es lo mismo que ir construyendo bien el templo espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Debemos edificar bien el templo espiritual. Nuestro espíritu debe ir creciendo. Nuestra fe debe ir creciendo. Debemos ir levantando la verdad. Nuestra fe personal debe ir creciendo. Y también en comunión con los miembros de la Iglesia debe ir creciendo nuestra vida de fe. Por lo tanto, debemos considerar muy importante este templo espiritual. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31. Ahora Sión está derrumbando. La iglesia está decayendo cada vez más. En momentos así debemos orar a Dios e ir levantando la verdad. Debemos apagar la ira de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 21. Por eso, es importante para nosotros ir construyendo el templo espiritual. Versículo 5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Dijo que reflexionen sobre su proceder. Esto significa que se arrepientan, que busquen dónde han caído, dónde radica su falta de fe, que examinen el estado del corazón, que piensen en el nivel de su fe. Significa que debe arrepentirse de las cosas injustas que se vean reflejadas en la palabra. Versículo 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El pueblo se había esmerado en solo construir sus casas sin construir el templo. Ellos no se dedicaron a la obra de fe. Cuando suceda así, aunque el pueblo siembre mucho, no tendrán mucha ganancia. Aunque coman mucho, no quedarían saciados. Aunque se vistan, no logran abrigarse. Que no puedan estar satisfechos significa que no tiene verdadera satisfacción. Que nuestra alma no tiene paz. Significa que nuestro corazón no tiene calor ni satisfacción.
es porque no tenemos el verdadero consuelo de Dios. Y si no construyen el templo, es lo mismo que vayan poniendo su salario en una bolsa rota. Como el jornalero, aunque cobre su salario, como lo pone en un saco roto, se le pierde el dinero en cosas vanas. Los fieles se enferman y el dinero se le va todo para pagar al hospital. Puede que se tope con un estafador y le sea arrebatada todo el dinero. También puede que se accidente. Así se le va gastando todo el dinero. Por tanto, es muy importante ir edificando bien el templo de la fe. Salmos capítulo 73, versículo 17. Job capítulo 21, versículo 13. Versículo 7. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Dios es vencedor, quien juzgará y conquistará a todos los enemigos. Nosotros con temor y temblor debemos examinar nuestro proceder delante de Dios. Versículo 8. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Está hablando acerca de la correcta manera de construir el templo. Primero dijo que vayan a los montes. Monte se refiere al monte de Sión, es decir, donde se encuentra Dios. Ese lugar es espiritual. Ese lugar es donde uno se encuentra con Dios y se relaciona con Él. Ahora, nosotros debemos irnos de este mundo tumultuoso. Debemos desechar todo egoísmo y codicia. Debemos entrar a nuestro aposento íntimo. Debemos entrar donde se encuentra Dios y relacionarnos con Él. En este tiempo actual no significa que suba a una cierta montaña, sino que significa que donde quiera que nos encontremos debemos adentrar en el mundo espiritual de Dios. Aquí madera es el material de construcción para el templo, simboliza la palabra de Dios. Si queremos edificar el templo espiritual, necesitamos la palabra de Dios. Debe ir construyendo nuestra casa de fe con el material de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Debe ir edificando nuestro propio templo individual y también en unidad, en comunión entre los hermanos, el templo. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. El pueblo de Judá, antes de construir el templo de Dios, se construyeron sus propias casas. Por tanto, Dios los amonestó. Por eso, Dios le dijo, lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Porque la casa de Dios estaba en ruina, pero se apresuraron en fabricar sus casas. Versículos 10 y 11. Por eso, por culpa de ustedes,
Los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Así cuando el pueblo no construyeron el templo de Dios, Dios hizo detener el rocío. La tierra se negó a dar sus productos y vino una sequía. Esto significa que si no construye el verdadero templo espiritual, Dios mandará su castigo, que Dios hará descender castigo de varias maneras. Que se haya detenido el rocío del cielo significa que se ha detenido la gracia espiritual. El rocío simboliza la gracia de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Nosotros podemos vivir cuando nuestro espíritu es revivificado por la abundante rocío de la gracia de Dios. Podemos producir muchos buenos frutos de la fe cuando recibimos gracia de Dios. Si Dios no nos ayuda, todo será en vano. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron la palabra del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Zorobabel fue el gobernador, Josué fue el sumo sacerdote, y Ageo fue profeta. Y todo el pueblo obedecieron la voz de Dios. Si no escuchan la palabra de Dios, se le vendrá la ira. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 16. Debemos escuchar bien la palabra del profeta, porque Dios nos habla por medio de los profetas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nosotros, cuando recibamos la palabra del Evangelio, debemos recibirlos como la palabra de Dios. Y el pueblo tuvieron temor a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Así el pueblo obedecieron la palabra de Dios, del profeta, con temor y temblor. Nosotros debemos tener temor de Dios y obedecer la palabra de Dios. Versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo, el Señor Jehová, lo afirmo. Ageo, dependiendo del mensaje de Dios, comunicó su palabra al pueblo. Dijo, yo estoy con ustedes. Dios estará tanto con el mensajero que con el que recibe la palabra. Dios cuida y protege de los muchos enemigos y del duro camino a aquel que obedece su palabra. Hace que todo salga bien con su poder, estando junto a Él. Si nosotros construimos el templo, Dios estará con nosotros. Aún en medio de peligro, Dios nos protegerá.
Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dios nos sostiene de los pies aún en medio de grandes peligros. Dios tapa la boca de los leones. Dios separa las aguas del Mar Rojo. Por tanto, nosotros debemos estar seguros de que estará siempre con nosotros. Versículos 14 y 15. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Dios inquietó el corazón de Zorobabel y del sumo sacerdote, también el corazón del resto del pueblo. Por eso, ellos empezaron a trabajar en la construcción de la casa de Dios. Que haya inquietado significa que fueron conmovidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había conmovido para que construyeran el templo. En ese momento obedecieron juntos el gobernador, el sumo sacerdote y el resto del pueblo. El pueblo obedecieron inmediatamente para construir el templo. Cuando el Espíritu Santo conmovió, el pueblo entregaron los bienes materiales también. Y otros trabajaron con su cuerpo. Y el pueblo entregó hasta su vida sin escatimar nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 20. Por eso nosotros debemos movernos con valentía por la gracia que Dios nos dio. Debemos tener fuerte esperanza basada en la palabra, confiados en la promesa de la palabra de Dios. Debemos avanzar confiados en la palabra de Dios. Era tiempo difícil para reconstruir el templo, pero Dios les dijo que estaría con ellos. También que Dios iba a conmoverlos. Así que nosotros también, para llevar una vida de fe, debemos obedecer teniendo fe en el poder de Dios. Debemos edificar bien nuestro templo espiritual. Estudiaremos el capítulo 2 de Ageo. El tema central es comienzo de la reconstrucción del templo. Primero, victoria en las pequeñas obras. Versículo 1 al 9. Segundo, santidad e iniquidad. Versículo 10 al 14. Tercero, recuerden lo que ha pasado antes de la construcción del templo. Versículo 15 al 19. Cuarto, juicio y salvación. Versículo 20 al 23. Leamos los versículos 1 y 2. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y al resto del pueblo. El 21 de julio se comenzó a edificar el templo. Ya habían pasado un mes desde el 24 de
junio. Capítulo 1, versículo 15. Durante ese tiempo el pueblo había preparado los materiales para la construcción del templo. Dios siguió exhortando al pueblo. Por tanto, ellos empezaron a edificarlo. Versículo 3 al 4. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadá. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Dijo, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Esta casa en su antiguo esplendor se refiere al templo de Salomón. El templo de Salomón fue esplendorosa. En comparación a ese templo, la de Zorobabel era insignificante. Esdras capítulo 3, versículo 12 y 13. Esdras capítulo 3, versículo 12 y 13. Tenían que reconstruir el templo en medio de la continua oposición de los enemigos. También se habían debilitado bastante la potencia del país. También sus recursos financieros estaban debilitados. En el tiempo de la construcción del templo de Salomón, tenían bastantes recursos financieros, pero ahora estaban muy escasos de todo. Aún así, Dios miraba con agrado el templo de Zorobabel, que no pensara que este templo era algo insignificante, que se mantuviera firme. Por eso, ahora, creyendo en verdad que Dios estará junto, que construya el templo a pesar de estas dificultades. Si obedecemos, Dios nos ayudará. Dios obrará. Dios irá adelante guiándonos. Lucas capítulo 12, versículo 32. No debemos menospreciar ninguna obra, aunque sea pequeña. Aunque sea algo pequeño, si Dios obra, se hará de gran gloria. Aunque sea algo insignificante, pero si la presencia de Cristo está, se hará algo grande. Por tanto, debemos esforzarnos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dios está con nosotros. Dios ayuda con su poder en la construcción del templo. Nosotros debemos considerar importante aún obras pequeñas. Debemos ser fieles en lo poco. Versículo 5. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Está hablando acerca de la necesidad de la existencia del templo de Zorobabel. Ellos tienen palabra de promesa y el Espíritu Santo. Ellos tenían la palabra de la promesa que Dios le había dado cuando salieron de Egipto, que Dios hará cumplir con certeza la palabra de promesa, que Dios cumplirá con el poder del Espíritu Santo. Hoy en día, Dios cumplirá esa obra por medio del Espíritu Santo y la palabra. Versículos 6 y 7. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí,
y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Dijo que dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Dios se manifiesta con poder sobrenatural. Por eso nuestro Dios mueve todas las naciones del mundo. Dios va completando el mover de la obra salvífica. Nadie puede detener el movimiento salvífico de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 5. Cualquiera que se oponga a la construcción de la obra serán enjuiciados por Dios. Aquí dijo, sus riquezas llegarán aquí. Esto se refiere al reino de Cristo. Esto significa que Cristo vendrá. Cristo vendrá y habitará en el templo. Así se llenará de gloria el templo. Hoy en día, Cristo irá cumpliendo su reino a través de la iglesia. Está cumpliendo su reino a través de la iglesia. Y al final Jesús, en su regreso, juzgará a todas las naciones del mundo e irá edificando el reino de Dios. El templo de Zorobabel no tiene buen aspecto externamente. Pero si Cristo habita allí, que será lleno de gloria. Versículo 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Dios dijo, mía es la plata y mío es el oro. Todas las cosas del mundo es de Dios. Salmos capítulo 24, versículo 1. Si nosotros vamos edificando el templo de Dios, Dios nos dará oro y plata. Hermanos, no digan que no tenemos oro o plata, ni plata. Si nosotros construimos bien el templo espiritual con fe, Dios nos traerá dinero. También nos está diciendo que le entreguemos hasta nuestro pequeño poder. Nosotros debemos entregar todo lo que tenemos para Dios. Nosotros somos mayordomos. Dios nos ha dejado encargado. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Si aún eso lo entregamos a Dios, podremos dar vida a muchas personas. También debemos pensar más en lo interior que en lo exterior. Nosotros somos templo de Dios. Por tanto, debemos vivir con fe teniendo a Jesús en nuestro corazón. Entonces tendremos paz. Esto es paz interior. Como dice en la palabra de hoy, debemos ir edificando bien el templo espiritual. Hay que ir creciendo la fe. Debemos tener a Jesús en nuestro interior. Debemos tomar la guía de Jesucristo, el Señor. Y nuestra fe debe ir creciendo espiritualmente. Entonces tendremos paz y gloria. Concluimos con la clase número 5 de los profetas menores. Muchas gracias.